Hola, ¿qué tal? Acá con la Biblia abierta, yendo de un lado al otro, porque estamos, como hemos dicho, hay muchas citas en el Evangelio de Mateo que estamos leyendo completo, muchas citas del Antiguo Testamento. Y me he dado cuenta, y algo con el día anterior que lo dejé pasar, que es importante porque hay cosas que Jesús dice de las que son muy duras, en las que está hablando fuertemente acerca de lo que es ser su discípulo, que él les está recordando lo que decía en el Antiguo Testamento. Por eso estaba mirando en Miqueas. Quiero volver un poquito atrás, porque ayer terminamos el capítulo 10, que nos hemos dado cuenta que es un discurso de Jesús completo. Creemos que lo dijo de una sola vez. Eh, pero quiero volver a algo para poder leer esa cita, ¿sí? En versículo 10:34, Jesús les dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Esas son las cosas tan duras, tan difíciles de entender, pero él les estaba diciendo esto, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra el padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual tendrán de su propia familia. Y claro, esto era un pasaje de Miqueas que Jesús les estaba diciendo. Miqueas 7, 8, no, 7, 6. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Capítulo 7 del libro de Miqueas. Y Jesús mismo, ya no es Mateo que dice para que se cumpliera lo que dijo, no, es Jesús que está citando un pasaje de Miqueas duro y les está diciendo van a tener conflicto con los de su propia casa. Ahora, como siempre vemos que no hay que tomar versículos sueltos y sacarlos, en Miqueas 7, después de eso que el profeta dice por lo que Dios le ha dicho, los enemigos están en su propia casa, dice Miqueas 7:7, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. ¿Sí? Jesús solamente tomó el versículo 6 porque les estaba diciendo lo que significa ser discípulos de él, que iban a tener aflicciones. Y termino de leer el capítulo 10 con este contexto, ¿sí? Porque si uno se para solo esa parte tan dura, pero después Jesús siguió diciendo, porque a este punto él iba, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá y el que la pierda por mi causa la encontrará. Este es el precio del discipulado que Lucas después lo va a contar también. Jesús nunca les prometió, como se dice, un jardín de rosas, ¿no? Jesús les dijo que iban a tener dificultades, oposición, pero acá les está poniendo el centro. Si él es el primero, antes que la familia, no quiere decir que los descuiden y que no los quieren, no, el primero. Es el señorío de Jesús, el Señor. Entonces ahí, en vez de perder la vida, la ganarán y entonces acá tiene sentido. Todo eso que si lo tomamos sueltito no lo descubríamos. Y en ese capítulo termina, y esto me da la sensación que esto se los había dicho a los apóstoles que iban a salir por los pueblos. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá su recompensa de profeta. Y al que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá mi recompensa.
De manera que hay que leer los pasajes enteros, ¿no? Es decir, este final, eh, ahora entiendo que esto forma parte de la capacitación que les estaba dando a sus discípulos que iban a predicar y a quienes le dijo que si una casa no los recibe, sacúdense el polvo de los pies y váyanse de ahí. Pero todo dentro de este ministerio al cual Jesús los estaba enviando y le estaba dando el sentido, los estaba haciendo discípulos de ese Señor. Capítulo 11. El capítulo 11 es muy interesante, variadito, tiene un montón de cosas diferentes. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, por eso está dentro de las instrucciones, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Da la sensación de que mandó a los 12 y él fue a seguir, siguió trabajando, no se tomó vacaciones. Juan estaba en la cárcel, Juan el Bautista, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Difícil entender esta pregunta. ¿Cómo Juan tenía dudas? Juan había tenido la revelación en el bautismo, pero Juan estaba pasando un momento muy terrible en la cárcel, ¿no? Y quién sabe cuántas voces había que estaban tratando de ensuciar a Jesús diciendo, no, hay uno que no. Y mandó a sus discípulos a preguntarle. ¿Y qué le responde Jesús? Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Yo no sé si acá estaba diciéndole algo a Juan, eso también les estaba diciendo a todos ellos que habían tomado la palabra para ir a preguntarle eso a Jesús. Ahora, ¿saben lo que pienso con esto? Ya a esta altura Jesús había hecho todos estos milagros. Porque nosotros, me parece que hasta ahora no vimos ningún sordo sanado, ¿no? Hay mudos, ciegos, pero acá Jesús le dice todas las cosas como que a esta altura ya había habido sanidades y liberaciones de todo tipo. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Jesús tenía tiempo para todo y todo lo explicaba, todo lo aclaraba, todo era oportunidad para una gran enseñanza. Les dijo, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? Seguramente a Jesús le llegaban, Jesús no lo vio. Jesús estaba en Galilea, en el norte, y Juan bautizaba y predicaba en Judea, cerca del Jordán. Pero habrían criticado, mira cómo se viste, con harapos, de todo eso Jesús daba una respuesta y los ayudaba a pensar, a entender. Dice, ¿salieron a ver un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará mi camino. Jesús dijo eso el profeta 3:1, Malaquías, el último profeta que 2 veces menciona la profecía sobre Juan el Bautista. 3:1, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Tal cual Jesús toma la frase de Malaquías, que por supuesto Jesús la sabría toda de memoria, y la repite, y les aseguro que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Acá otra cosa que nos hace pensar, ¿pero qué está diciendo Jesús? Es que
él había dicho antes, había puesto, como dijimos varias veces, la vara alta acerca de quién era el discípulo que él quería. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esta es la traducción que más me gusta, ¿no? Porque nosotros tenemos en Reina Valera que dice, y todos los violentos lo alcanzan. Me acuerdo cuando leí esto por primera vez, digo, bueno, a mí me gusta esto, los que se esfuerzan logran aferrarse. Pero gracias a los estudiosos que estudian el hebreo, dice que había una posibilidad de dos traducciones en la cita. En este caso sería con el griego, supongo, porque es la misma traducción del Evangelio de Mateo. Entonces, puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Así como decía, los valientes, en otra dice los violentos, y acá que dice los que se esfuerzan. En todo, violentos o valientes hace falta fuerza. Esta traducción, tratando de que sea más entendible, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Eso significa lucha, lucha. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Toda la imagen ahí de como de estar en un barco con un viento que quiere aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Jesús acá devela una profecía. Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Vuelvo a Malaquías. Malaquías termina su libro diciendo, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y termina Malaquías diciendo, él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. De manera que la Biblia no hay que conocerla poco, cómo se complementa una enseñanza con la otra. Acá, con la predicación de Juan el Bautista, que no era la reencarnación de Elías como creen los espiritistas, era otro hombre nacido de Elizabeth, ¿no es cierto? Que lo conocemos su historia, otro hombre que, como Elías, venía con una misión impresionante. Y Jesús, fíjense, todo lo que Jesús explica, enseña, clarifica con este discurso que fue dicho para levantar y mostrar quién era realmente Juan el Bautista. Todavía no lo habían matado. Sigo en el 16. El que quiera, Jesús terminó esa charla sobre Juan el Bautista diciendo, el que tenga oídos, que oiga. Jesús estaba muchas veces diciendo, entienda, entienda. 16. ¿Con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás, tocamos la flauta y ustedes no bailan. No bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloran. Yo busqué, ¿dónde está este versículo? No, se ve que era un canto popular ese que estaba ahí. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. ¡Qué enseñanza tremenda! Finalmente, Jesús hace una comparación entre la vida ascética, monástica, se diría después de Juan el Bautista, solo en el desierto, pobre, humilde. Y Jesús, que vino a traer el reino de los cielos y se acercó a todos los pecadores a los que podía alcanzar para darles
que puedan aceptar y llegar al reino de los cielos. La sabiduría queda demostrada por sus hechos. De manera que este discurso ha sido muy de enseñanza, muy claro sobre muy distintos aspectos que podemos mirarnos y también aplicarnos. Bueno, falta algo todavía del capítulo 11. Entonces comenzó Jesús, acá debe ser otro día, no estaban los discípulos de Juan el Bautista, estaban los discípulos de Juan el Bautista en el otro pasaje desde el 11 del 1 al 19, ¿sí? Ahora quizás el otro día, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y acá vamos a necesitar que Darío nos ponga un mapa porque es tan diferente cuando tenemos un mapa para ubicarnos, ¿sí? Jesús estaba enseñando en Galilea. Y el mapa grande nos muestra Galilea, pero fíjense la maravilla de tener todo el mapa completo del mundo donde Jesús donde Jesús se movió. Jesús se movió desde Galilea, donde estaba su ciudad natal, aunque él nació en el sur, en Belén, cerca de Jerusalén, ahí está, ahí nomás. Esto es todo el mundo de Jesús. Ahí tenemos al norte el mar de Galilea, tenemos al sur el tremendo mar muerto, y uniéndolos, porque desagua en el mar muerto, el río Jordán. Todo ello tuvo que ver. Del norte al sur, del sur al norte, Jesús recorrió predicando. Pero el lugar donde más estuvo, porque él estaba lejos de Jerusalén hasta que llegara el momento, era Galilea. Y acá tenemos Galilea con las ciudades que hemos conocido, desde Caná, donde hizo el primer milagro, Nazaret, donde él vivió, todo, o donde fue con José y su madre, después que volvieron de Egipto. Y después tenemos estas ciudades alrededor del lago donde Jesús iba, y aparte todos los pueblos que lo rodeaban. Pero vamos a leer la palabra. Comenzó a denunciar. Uno tiene medio idílico, ¿no? Cuando Jesús iba a la barca en Capernaum y entraba en el mar de Galilea, iba a otra aldea, a denunciar a las ciudades, no a la gente, a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! Aquí tenemos Corazaín, dice en este mapa, en otro idioma, ¿no? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Del otro lado del mar de Galilea. Si se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, en la antigüedad, los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Yo ahora no recuerdo, pero claro, muchas veces dice, Mateo cuenta que fue por las aldeas, que fue a las ciudades, y está marcando las dos, la de más al norte, Corazín, Betsaida, la del otro lado, que seguramente cuando salían de la zona del oeste, iba en la barca para ir a predicar a Betsaida y los pueblos. Pero esperen que no termina. Y tú, Capernaum, acá dice Capernaum, la ciudad que es más mencionada en los evangelios, donde estaba la casa de Pedro, donde Jesús iba o quizás se hospedaba ahí. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? Encontré Isaías 14 está esta frase, porque hasta a veces Jesús mencionaba frases de los profetas. Esperen que encuentro Isaías 14, creo que lo tengo marcadito. Dice,
un versículo 14, 13, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, ¿sí? Y por supuesto esto está dentro de toda una profecía larga, pero Jesús toma esa frase, ¿sí? Tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? Porque era lo que decía, de ser levantado hasta el cielo. No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan que el Señor en Génesis destruyó Sodoma y Gomorra? Pero te digo que en el día del juicio final será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Jesús pronunció esto y no era el día del juicio final. Jesús estaba alertándolos, estaba llamando, les estaba diciendo reaccionen, ¿sí? Me gustaría saber en qué lugar estaba Jesús, pero Mateo no dice nada. Dice, entonces comenzó Jesús, no dice nada en qué lugar estaba ahí, estaba en una barca, estaba cercano de alguno de ellos, estaba llamándoles a que si habían recibido milagros, habían recibido sanidades, tenían del Señor todo lo que Él estaba dando y no se habían, lo que Jesús denuncia es que no se habían arrepentido. Como los leprosos que se dieron vuelta, caminando se sanaron y chau. Jesús estaba haciendo sanidades para que se salvaran, para que se arrepintieran, se salvaran y aceptaran a Jesús como su Salvador. Te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Y yo pensaba, ¡ay, qué duro todo esto! Al final del capítulo 10, todo esto que Jesús está hablando fuerte, por supuesto, que estaba llamando a que entiendan a qué había venido y que Él había venido a traerles la salvación y después la sanidad, la liberación. Muy bien, pero, y otra vez Mateo no nos dice, nada más que en aquel tiempo Jesús dijo, ¿era después de estas palabras tan fuertes, de llamado a la conversión, al arrepentimiento? No lo sé. En aquel tiempo Jesús dijo, y acá tenemos una oración de Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Me acuerdo que hace tiempo hicimos un programa sobre oraciones de Jesús que teníamos ahí metidas en los relatos de los evangelios. Y esta es una de las más hermosas. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, Jesús marcaba muchas veces que había que ser humilde de corazón, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Me doy cuenta que hasta ahora en el relato de Mateo no apareció, salvo el centurión, ¿no? El que Jesús sanó a Jairo, no, Jairo era Jairo, que Jesús sanó a la hija. Y no habla mucho de haberse encontrado y haber hecho obra con personas importantes. La mayoría eran gente sencilla que lo seguía porque esperaba algo de él. Pero acá Jesús confirma que el Padre se la ha revelado a los que son como niños. Por favor, esto no es un relato hermoso del Evangelio, esto es para escuchar a Jesús que está haciendo esta oración por nosotros también. Sí, Padre, confirmó, porque esta fue tu buena voluntad. Y entonces acá da la sensación que se da vuelta y les enseña, mi Padre me ha encargado todas las cosas.
Eso estaba diciendo. Todo lo que hago es porque el Padre me lo ha mandado. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Me doy cuenta la importancia en estas palabras, de la palabra revelación. ¿Sí? Nosotros tenemos revelación en la Biblia. La palabra de Dios nos ha quedado como revelación de Dios. Y acá Jesús habla, a quien el Hijo ha revelado las cosas que el Padre ha dicho y ha hecho, y el Hijo y el Padre son uno. Y acá Jesús hace un llamado, el más hermoso de los llamados, creo que también lo conocemos de memoria, pero fíjense qué valor tiene si lo viene unido a todo lo que hubo anteriormente. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esto, ¿dónde lo habrá dicho? Creo que Jesús estaba en Galilea, ¿eh? Estamos con Galilea acá delante nuestro. Jesús aparentemente está dentro de todo ese tiempo, ese primer tiempo en el que él estuvo predicando en Galilea. Lo leo de nuevo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Después dijo, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Sí? Carguen con mi yugo. En realidad el yugo que tenía, lo que Jesús había venido a hacer, que era morir por la humanidad, no era suave y liviano para él. Pero él nos está haciendo entender que cuando tenemos sobre nosotros en el nombre de Jesús el yugo que nos toca, y aprendemos de él por la palabra que nos ha dejado, dice, porque yo soy apacible y humilde de corazón. Y cargando el yugo y yendo a él, por más que se esté cansado y agobiado, encontrarán descanso para su alma. Acabamos de leer Juan 11, 27, 28, 29, 30. Pasaje para leerlo seguido, a menudo, para poder encontrar en él lo que él nos da, lo que él quiere darnos y lo que él nos da, con toda seguridad. Bueno, creo que se acaba nuestro tiempo, empieza ahora enseñanzas. El capítulo 12, lo leo un poquito. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Jesús trabajaba todos los días, ¿no? Pasaba por los sembrados. Sus discípulos, acá están los discípulos, tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Los que están siempre listos para estar señalando, ¿no? La menos cristiana, del menos cristiano de los gestos, estar señalando a los otros, cuando Jesús había dicho no juzguen. ¿No han oído? Jesús les contestó, ¿no han oído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, los que no se permitió a ellos, sino solo a los sacerdotes. Estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 12 y dejamos acá. Y vamos a seguir y vamos a buscar a ver cómo fue aquella. La verdad, Jesús les estaba diciendo que en el Antiguo Testamento había permiso para hacer algo en sábado. Y aún
a los discípulos de David. O sea, hay que entender las enseñanzas completas de Jesús, no quedarse en un pasaje, en un párrafo, porque después Jesús abre las enseñanzas y detrás de sus enseñanzas siempre está el amor, ¿sí? Siempre está el amor y siempre está lo que significa acciones de discípulo. Bueno, y vamos a seguir. Capítulo 12, es bastante extenso. Seguimos mañana si Dios quiere. Que el Señor los bendiga ricamente.